noche, que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta noche, como todos los lunes, nos encontramos con nuestros estudiantes en psicología. Fernando y Ana, mi Dios les esposa. bendiga. Dios les bendiga. En este segmento vamos a estar hablando sobre las emociones y sobre los sentimientos. Y Fernando, te hago una pregunta. ¿Por qué es importante aprender de la salud emocional? La salud emocional es parte integral de la salud del ser humano, ¿verdad? Y hoy en día, contemporáneamente, se le está dando más importancia y la atención que necesita la salud mental. Es importante preocuparnos por conocer e identificar qué y cómo nos sentimos. O sea, dicho de otra manera, conocer cómo se manifiestan las emociones en nosotros. Ok. ¿Y qué es una emoción entonces? Bueno, cuando hablamos de las emociones, hablamos de un conjunto de respuestas o reacciones neuroquímicas y hormonales que ocurren de manera espontánea y automática en nuestro cerebro. Fíjate que ese conjunto de respuestas ante un estímulo, el estímulo puede ser externo, puede ser interno. Externo pudiera ser algo de lo que escucho, lo que veo, ¿verdad? O interno puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen. Se puede decir que las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo al entorno. O sea que la emoción se va a adaptar, ¿verdad? Nos va a ayudar a adaptarnos a la situación del momento. ¿Okay? Es una respuesta, ¿verdad?, a esa situación. Bien importante es que hay un área en el cerebro donde se produce la emoción y es el sistema límbico. Y es ahí precisamente donde se almacenan, quedan grabadas las experiencias personales que vamos teniendo. Y es por eso que en la mayoría de las ocasiones estamos predispuestos a reaccionar de una manera más específica a una emoción. Se debe entender que cada persona, no obstante, experimenta las emociones de una forma bien particular, ¿verdad? Y esto va a depender de las experiencias anteriores, de aprendizaje, de su propio carácter y de las situaciones vividas de la persona. Cuando el ser humano experimenta una emoción, por lo general, esta involucra nuestro conjunto de ideas, actitudes, creencias sobre las situaciones particulares que se están experimentando. Por lo tanto, esto va a influenciar en cómo esta situación es percibida. Ok. ¿Cuáles son los tipos de respuestas que influyen en las emociones? Pues cuando hablamos de las respuestas, ¿verdad? Hay tres tipos de respuestas. Está la respuesta neurofisiológica, está la respuesta conductual y está la respuesta experiencial. Cuando hablamos de la respuesta neurofisiológica o bioquímica, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a que esta es la que está encargada de producir un cambio corporal para prepararnos para hacer frente a las demandas del medio ambiente que nos rodea. Un ejemplo, siento miedo ante una situación particular. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo va, cuando, ¿verdad?, tenemos la emoción del miedo, el cuerpo lo que hace es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración aumenta también, ¿verdad?, se acelera, se dilatan las pupilas, etc. Va a haber una reacción que en mi cuerpo, ¿verdad?, que el cerebro va a mandar un mensaje al cuerpo y va a decir, ahí estamos en peligro. Esa es una de las funciones, más adelante la vamos a hablar sobre el miedo, pero lo que te quiere decir es neurobiológica. Hay una situación y el cuerpo va a responder de una manera. Está la respuesta conductual, ¿verdad? Esta respuesta está encargada de verse reflejada en nuestra expresión facial. Si yo estoy triste, estoy cabizbajo. En movimientos corporales, si yo estoy molesto, comienzo a manotear. En el tono de voz, cuando una persona está molesta, ¿qué hace? Levanta el tono de voz, se te aproxima, te señala. ¿Empiezan a pelear? Empiezan a pelear y hay personas que no siguen hablando en medio de la ira. Eso es una respuesta conductual. ¿Okay? Y la respuesta experiencial es la respuesta que está sujeta a los estados subjetivos, a cómo la persona percibe, ¿verdad?, cómo la persona lo ve, que lo va a calificar como agradable esa emoción o desagradable, ¿verdad?
Y también la manera en que la persona reconoce su estado emocional. Un ejemplo, poder expresar que tiene coraje o está feliz. Es la forma en que mi experiencia ante esa emoción, ¿por qué mi experiencia? Porque ya yo he vivido unas situaciones donde esa emoción se ha reflejado anteriormente. ¿Okay? Y entonces yo identifico, tengo coraje o me siento feliz. Algo que quería añadir es que la respuesta conductual también se refiere a la evitación o la aceptación, a la aproximación. Obviamente, cuando de alguna manera yo me siento amenazado, pues pudiera haber una evitación conductual y eso se refleja en mi reacción física, en mis movimientos, en mi aislamiento. O si hay una aceptación inmediata, ¿verdad? Y eso depende de toda la información que está relacionada en nuestros recuerdos y en nuestros pensamientos y en las imágenes, ¿verdad? Eso es lo que lo determina. Pues entonces, si hay cierta aceptación, pues habría más aproximación en términos conductuales. Hay una película que a mí me encanta mucho y pues la menciono porque me fascina, la película Inside Out. Okay. No sé si ¿verdad? Tú has podido No sé verla, cuál es, pero es una película animada que habla, en este caso nosotros vamos a hablar de 6 emociones básicas, en la película se hablan de 5, pero en esa película se ve reflejado todo esto que estamos diciendo. ¿Cómo reacciona una niña? ¿Verdad? Tú vas a ver la respuesta neurofisiológica y se ve la respuesta conductual hacia unas situaciones en particular, de cómo ella maneja sus emociones. Y a veces viendo las películas podemos, a veces, por lo menos yo soy una persona que viendo películas aprendo más visualizando las cosas y entendiéndolas más. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado también con lo que proyectan en las películas, porque no todo lo que pues, le añaden, le quitan para poder ser más emocionante las cosas. Pero en este caso de esta película que estoy hablando, es una película que está diseñada y la persona ¿verdad? Trabaja y te enseña cómo funcionan las emociones y cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a las emociones. O sea que la podemos recomendar para que las personas vean. Pues la vamos a recomendar para que la puedan ver y yo también la voy a ver entonces. Entonces, Anita, ¿cuál podríamos mencionar como las emociones básicas? Bueno, Ana estaba mencionando la película Inside Out, ¿verdad? Pues vamos a hacer una referencia. Las emociones, como nosotros la vamos a hacer referencia, serían las 6 emociones básicas que coinciden con los teóricos Ekman y Goldman, ¿verdad? Que sería el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. Según el teórico Ekman se añadió otra emoción que fue el desprecio, ¿verdad? Pero básicamente vamos a trabajar con esas 6 emociones. ¿En qué nos ayudan las emociones? ¿Y cuál puede ser algunos de sus funciones? Mira, una emoción es breve, llega y se va, o sea que son transitorias. Al ser transitorio, lo que hace es que nos saca de nuestro estado natural habitual y nos impulsa, motiva hacia una acción. Una acción no necesariamente es un movimiento conductual, ¿verdad? Pero es un proceso donde instintivamente, porque las emociones son instintivas, pues nosotros salimos de nuestro estado habitual. Hay que entender que las emociones están presentes en todos los seres vivos, ¿verdad? Y en todas las personas y en casi en todo momento, porque la mayoría de las decisiones que tomamos diariamente están influenciadas por las emociones. Básicamente las emociones nos preparan para manejar sucesos importantes, pero sin detenernos a pensar en lo que hay que hacer. O sea, por eso son inmediatas, son transitorias e inmediatas. Nos protegen de los peligros, o sea, la autoconservación, también promueven la adaptación a las circunstancias, ¿verdad? Eso es conforme al estímulo. Se generan en gran parte por un recuerdo, por una experiencia, por la empatía y la relación con las otras personas, que sería el proceso de la socialización, y por la educación adquirida o por las normas sociales. Tengo que añadir que en la educación y las normas, ¿verdad? Hay que recalcar la referencia a los valores, y a los valores cristianos. Así que cuando enseñamos valores cristianos e instruimos al niño en su camino, pues entonces estamos garantizando de alguna manera
que esa palabra que está sembrada va a ser de bendición y va a producir y añadir al dominio propio sobre esas emociones, que también es un fruto del Espíritu. Tocaste un tema interesante que es el dominio propio. Y Dios nos dio a nosotros un espíritu de poder, de amor, pero sobre todo de dominio propio. O sea que tenemos la autoridad sobre las emociones, sobre los sentimientos. Y tenemos que entonces saber identificar las emociones y los sentimientos para cada circunstancia que nos sucede, como te vas diciendo, que están siempre presentes las emociones. O sea, que parte de las emociones, la Anita me había dicho que era la ira. Hoy, esta semana, estaba viendo las noticias sobre cómo hay un alza entre problemas familiares que no saben controlar las emociones, que han perdido los valores, como tú estabas diciendo ahora. Y es bien triste porque hay falta de conocimiento y el que tiene el conocimiento no sabe aplicar lo aprendido. Y por eso es que estamos viendo este revolú de emociones que hay en el país. Hay algo bien importante, ¿verdad?, dentro de las emociones. Yo puedo darte las herramientas para que tú las puedas controlar, las puedas reconocer, puedas ver cómo trabajas con ellas, en qué áreas, ¿verdad?, necesitas refuerzo. Pero hay algo bien importante donde dice la palabra que en mi debilidad, ¿quién se perfecciona? Dios. Dios. Cuando yo no puedo manejar mis emociones, por eso es el dominio propio, porque Exacto. el dominio propio nos ayuda ¿a qué? A manejarnos. Porque alguien me hizo un corte de pastelillo y yo salí disparada y lo insulté. Yo no tengo dominio propio. Exacto. ¿Okay? Eso no es dominio propio. Dominio propio es bendecirlo, que el Señor lo guarde, lo proteja en el camino, ¿verdad? Aunque esté molesta por la situación, porque me molestó el corte de pastelillo. Dentro de eso, el dominio propio se va adquiriendo, ¿verdad? A medida que uno va, hay experiencias de la vida, uno va creciendo también, va madurando, según tú creces, vas madurando en unas áreas, pero sobre todas las cosas, el dominio propio está sujeto ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Está sujeto al Espíritu Santo. Así que cuando yo sé, porque hay áreas en mi vida que yo puedo pensar que tengo control de ellas y no necesariamente es así, y reconozco que no tengo control sobre eso, voy al Espíritu Santo, oro al Señor para que me dé fuerza en esa área y me ayude a cambiar o a moderar, ¿verdad?, unas situaciones y me dé ese dominio propio, porque eso lo da el Espíritu Santo. Por ejemplo, estaban hablando de la ira. Uh-huh. Entonces, yo pudiera recomendar, ¿verdad?, para manejar una emoción de la ira, pues entonces yo pudiera decir, bueno, tú identificas que tienes esa emoción, ¿verdad? Y para que la respuesta conductual, pues lo que hagamos después no sea descontrolado y vaya a causar algún daño, pues entonces yo pudiera decir, bueno, te recomiendo que cuando te sientas de esa manera, aléjate 15, 20 segundos, cuenta hasta 20, mantente alejado, trata de procesar esa emoción, racionalizarla, ¿verdad? Y analizar por qué te sientes así, y entonces luego retornar y tomar ya con más control, ¿verdad? Pero entonces eso son unas técnicas para manejarla, ¿verdad? Para de cierta manera desarrollar cierto control sobre ellas y no dejarnos controlar por las emociones y los instintos, pero realmente eso sería un proceso más racional, ¿ok? Y no está mal porque el Señor nos dotó de raciocinio que nos diferencia de los animales, pero el dominio propio como excelencia solamente se logra a través del fruto del Espíritu. Eso es lo que quería mencionar. Está bueno. En otras palabras, como todo puertorriqueño, en arroz y habichuela dice que cuando los ánimos estén caldeados, que estén peleando, váyase lejos en lo que las aguas bajan y regrese a su casa. Y en lo que se retire, mire, vaya a la presencia del Señor y ore y dígale al Señor, Señor, contrólame en esto, tengo esta debilidad, enséñame. Oye, porque ¿quién no ha discutido en su casa en estos días con tantas emociones que nos estamos encontrando? Pero seamos realistas. Y cuando suceda eso, hagamos lo que dice el estudiante de psicología. Nos alejamos, bajaron las aguas, pero mientras nos alejamos, vayamos a la presencia del Señor. Y allí yo le garantizo de verdad que el Señor va a empezar a controlar la ira de usted
y se va a pasar igual. Y cuando regrese a su casa, pida perdón y borrón y cuenta nueva. Porque así son las cosas de ese año, ¿verdad? Eso es así. Claro que sí. Entonces, Fernando y Anita, ¿en qué se diferencian las emociones de los sentimientos? Bueno, cuando estamos hablando del concepto de emociones y sentimientos, lo primero que tenemos que decir es que tendemos a confundirlas. Y Exacto. creemos que es lo mismo. Aún en psicología. Aún los psicólogos las confundimos, ¿verdad? ¿No? Y ahorita mismo yo también confundí todo esto Sí. aquí. Yo le pregunté a Javier, ¿las emociones y los sentimientos es lo mismo? Y él me dijo que sí. Diga sí. Y no es lo mismo. Y lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Son dos experiencias diferentes. Diferente. Y es importante aprender el significado de ambos conceptos y de saberlos diferenciar, ¿verdad? Para comprender mejor nuestra reacción cuando tenemos una emoción. Entonces, un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Sin embargo, se produce de una manera más consciente. Es decir, surge de una evaluación consciente que se hace de lo que se está percibiendo en nuestro estado corporal, ¿verdad? Por los sentidos durante una respuesta emocional. De manera que la persona puede elegir mantener ese estado de ánimo por un periodo de tiempo más prolongado y aprender a manejarlo. O sea, que un sentimiento pasa de ser algo más instintivo, como lo es la emoción. Pero para que se produzca eso, tiene que haber razonamiento, raciocinio. Y ahí, ¿verdad?, es donde interviene el conocimiento de la palabra del Señor. La revelación de la palabra añade bendición. Qué bueno. Una de las cosas bien importantes es, ¿verdad? Los sentimientos son conscientes. Estoy consciente de ese sentimiento que tengo. Las emociones son inconscientes. Yo reacciono ante un estímulo que esté sucediendo en el momento, ¿verdad? Los sentimientos son un componente particular, ¿verdad?, de la emoción. Van entrelazados, ¿verdad? Lo que quiere decir que van juntos, ¿verdad? La duración del sentimiento va a ser proporcional al tiempo en que nosotros nos mantengamos pensando en eso. Va a durar un duelo. Hay personas que en un año la ves restablecida, y hay personas, yo he tenido casos donde llevan 5 años y no saben el tiempo que la persona le ha dado y ha estado pensando en eso. Ese sentimiento del duelo, ¿verdad?, es más duradero, es más largo. ¿Cuánto tiempo va a durar ese sentimiento en nosotros? Es algo que nosotros tenemos el control sobre ello, pero lo que nos está diciendo es que es a través de un proceso de sanidad, donde nosotros podemos entonces disminuir ese recuerdo, el tiempo que ese recuerdo va a estar en nuestra mente, ¿verdad? Estoy hablando en el contexto del duelo, de lo que estabas hablando. O de la ira. Yo Correcto. puedo estar airado en un momento dado por una situación, pero no estoy 3 días airado por la situación. Sí. Y el que esté airado por una situación 3 días, pues algo está pasando, sus sentimientos están en control. Ya no es la emoción, ya es el sentimiento. Y no queremos que seamos llevados en nuestras acciones por los sentimientos. No podemos ser manejados por nuestras emociones tampoco, sino que tenemos que, como dijo el moderador, y que fueron las palabras muy sabias, nosotros tenemos que llevar sometidos estos pensamientos a Cristo y que sean conocidos nuestras preocupaciones en todo momento, ¿verdad? En acción y súplica en el Espíritu. Y así entonces nosotros tenemos la bendición de lograr el Espíritu Santo en nuestras vidas y adquirir ese fruto del Espíritu completo y perfecto para nosotros poder entonces desempeñarnos diariamente y finalmente, porque el objetivo es cumplir con los propósitos de Dios. Entonces el dejar que nos dejemos llevar por las emociones, los sentimientos, nos aparta de la voluntad del Señor. Y esa es nuestra meta. Y una de las cosas bien importantes, ¿cómo yo voy a manejar una emoción si no la reconozco? Si no conozco para qué fue esa emoción creada en mí, porque nosotros, ¿verdad?, tenemos esas emociones, fueron creadas y tienen un propósito.
Entonces, si yo no conozco qué emoción en particular es la que está en el momento, ¿verdad?, funcionando, y no conozco para qué fue diseñada, ¿cómo la voy a manejar? ¿O cómo voy a ir sobre ella y voy a tener control? Eso es Excelente, importante. excelente. Así que mis hermanos, hasta aquí por el día de hoy. Pero el próximo lunes continuaremos con el mismo tema. Sí. ¿Y de qué más o menos nos vas a hablar? Si nos puedes decir poquito, rapidito, de qué nos vas a hablar rápido en el próximo tema. Vamos a hacer un recuento de lo que son las emociones, los sentimientos. Vamos a hablar de las emociones primarias y vamos a hacer una distinción si son buenas, si son malas, si son agradables, si no son desagradables. Y vamos a ir como en más detalle en lo que implica cada una de las emociones. Así que mis hermanos, los esperamos el próximo lunes. En el mismo segmento, Misión Centrífuga, con salud para el alma. Si usted se ha identificado con este tema, o usted conoce a algún familiar, un vecino o un amigo, díganos que nos escriban a la página de Misión Centrífuga, o donde, Fernando, también se pueden comunicar con ustedes a Salud Mental. Salud para el alma. Salud para el alma, saludparaelalma.corp@gmail.com. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanos y gustosamente nosotros lo vamos a atender. Y también vamos a estar orando por usted. Y les voy a dar un consejo. Declare mente de Cristo en todo tiempo. Y que Cristo tenga el control de sus emociones, de sus sentimientos, pero sobre todo de todos sus pensamientos. Así que nos vemos y que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga.